Hola, soy tu profe de alemán y en este video te voy a enseñar un tema súper importante del alemán, que son los verbos separables y sus partículas separables también. Die trennbare Verben. Vamos a empezar por saber qué significan los verbos separables, die trennbare Verben. Los verbos separables en alemán consisten en un verbo base y un prefijo. Algunos prefijos son ab, auf, mit, y esos prefijos cambian el significado del verbo. En oraciones principales, en presente y en pasado simple, el prefijo se separa y va al final de la oración, mientras que el verbo siempre se conjuga y va en segunda posición. Esto es súper importante. Aquí, por ejemplo, tenemos ich rufe dich an, te llamo, yo te llamo, y el verbo es anrufen. Entonces, el verbo va en segunda posición y la partícula pasa al final de la oración. Como veníamos viendo, la estructura es un prefijo y un verbo base. Por ejemplo, aufstehen, el verbo aufstehen, que significa levantarse. La acentuación en los verbos separables siempre va en la sílaba tónica que es el prefijo. Mitkommen, anrufen, aufstehen, por ejemplo. La oración principal, por ejemplo, cuando tenemos una oración enunciativa, ese prefijo se va al final de la oración. En el verbo einkaufen, que es ir de compras, cuando yo lo conjugo, entonces la oración quedaría ich kaufe heute ein. Hoy voy de compras. Ich kaufe heute ein. Cuando tenemos oraciones con verbos modales como tener que o poder, y si hay un verbo modal o es una oración subordinada, que lo vamos a ver mucho más adelante, el verbo separable no se separa. Es decir, cuando tenemos verbos separables y un verbo modal, el verbo modal va en segunda posición y el verbo separable va al final en infinitivo, no se conjuga. Aquí tenemos unos ejemplos. Du musst früh aufstehen. Ich kann dich anrufen. Como hablábamos de verbos separables, estos verbos separables tienen unos prefijos que son separables y otros que son inseparables. Cuando tenemos los verbos separables, todas las partículas se separan del verbo. Y ese prefijo va al final, como ya lo hemos dicho. Por ejemplo, aufstehen, que es un verbo, levantarse, cuando se conjuga, la partícula va al final. Ich stehe auf. Y la partícula, este prefijo, se acentúa. Cuando tenemos verbos con partículas inseparables, un trennbare Verben, estos prefijos permanecen unidos y siempre se acentúan en la raíz. Por ejemplo, tenemos el verbo verstehen, que es comprender. Ich verstehe dich nicht, no te comprendo. Esta partícula fea no va al final, esa partícula va pegada al verbo. Vamos a ver algunos ejemplos de partículas separables y estas van al final de la oración cuando se presentan estos verbos. Por ejemplo, abfahren es un ejemplo de verbo que significa salir o partir. An es otra partícula separable. El verbo es anrufen, que es llamar por teléfono. Anrufen. Aufstehen, que ya lo hemos visto, que es levantarse. Aufstehen. Ausgehen, que es salir. Ausgehen. Einkaufen, que es ir de compras o comprar. Einkaufen, la partícula ein. Entonces estas partículas ab, an, auf, aus, ein son separables. Vamos a ver otras. Mit, con el ejemplo mitbringen, que es traer consigo o llevar con uno. Mitbringen. Nach, nachdenken, que es reflexionar. Vorstellen, presentar. Weggehen, que es irse. Zu machen, que es cerrar, y zurückkommen, que es regresar o volver. Entonces las otras partículas son mit, nach, vor, weg, zu, zurück. Vamos a ver las otras en conjunto. Ab, an, auf, aus, ein, mit, nach, vor, weg, zu, zurück. Esas son partículas separables de los verbos. Vamos a ver unos ejemplos de verbos separables.
Aufstehen. Aufstehen. Recuerda que en la parte media de la pantalla encuentras una pronunciación aproximada. Aufstehen, que significa levantarse. Un ejemplo con el verbo aufstehen. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich stehe um 7 Uhr auf. Me levanto a las 7 de la mañana. Frühstücken. Este verbo no es separable. Frühstücken. Frühstücken. Desayunar. Un ejemplo con este verbo. Ich frühstücke um 8 Uhr. Ich frühstücke um 8 Uhr. Sich die Zähne putzen. Sich die Zähne putzen. Nochmal. Sich die Zähne putzen. Cepillarse los dientes. Ich putze mir die Zähne. Ich putze mir die Zähne. Me cepillo los dientes. Otro ejemplo. Das Bett machen. Das Bett machen. Extender la cama o hacer la cama. Das Bett machen. Un ejemplo con este verbo. Ich mache jeden Tag das Bett. Ich mache jeden Tag das Bett. Todos los días tiendo la cama. El verbo aufräumen. Aufräumen. Recuerda que la A con diéresis o con umlaut es una E y la E y U juntas suenan OI. Aufräumen. Que esto significa organizar. Un ejemplo con aufräumen. Am Morgen räume ich auf. Am Morgen räume ich auf. En la mañana organizo. Am Morgen räume ich auf. Otro verbo, spazieren gehen. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Salir a caminar o dar un paseo a pie. Un ejemplo con este verbo. Nach dem Mittagessen gehe ich spazieren. Nach dem Mittagessen gehe ich spazieren. Nochmal. Nach dem Mittagessen gehe ich spazieren. Después del almuerzo salgo a caminar o a dar un paseo. Fernsehen. Fernsehen. Ver televisión. Fernsehen. Am Abend sehe ich fern. Am Abend sehe ich fern. Por la noche veo televisión. Ins Bett gehen. Ins Bett gehen. Irse a la cama o ir a la cama. Ins Bett gehen. Un ejemplo. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. A las 10 de la noche me voy a la cama. Um 22 Uhr gehe ich ins Bett. Vamos a ver otros ejemplos. Ya estas son oraciones más construidas. Es como una rutina del día con verbos separables y verbos inseparables. Ich stehe jeden Morgen um 7 Uhr auf. Zuerst putze ich mir die Zähne und mache das Bett. Danach frühstücke ich. Ich esse Brot mit Käse und trinke einen Kaffee. Um 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. Ich arbeite in einem Büro und schreibe viele E-Mails. Um 12:30 mache ich Mittagspause. Ich esse mit meinen Kollegen in einem kleinen Restaurant. Am Nachmittag gehe ich nach Hause und mache Sport oder gehe spazieren. Am Abend sehe ich fern oder höre Musik. Um 10 Uhr gehe ich schlafen. Cuando uno va a la cama es mejor decir um 22 Uhr gehe ich schlafen. Wir frühstücken zusammen in der Küche.
6:15 bringe ich meinen Sohn Tom zur Schule. Ich dusche und trinke dann einen Tee. 8 Uhr fahre ich mit dem Bus zur Arbeit. Ich arbeite im Büro. 9 Uhr beginne ich zu arbeiten und 12 Uhr mache ich Mittagspause. Am Nachmittag gehe ich einkaufen und koche das Abendessen. Nach dem Abendessen hören wir Musik oder spielen ein Spiel zusammen. Abends lese ich noch ein Buch und gehe gegen 10:30 ins Bett. Aquí también puede decir 23 Uhr, pero como estamos hablando de 10:30, esta es la hora informal y por eso se lee así, 10:30. Más adelante vamos a ver la hora formal e informal, es nuestro siguiente tema. Vamos a ver entonces la posición del verbo, que normalmente va en segunda posición, zweite Position, dentro de la oración, y eso es supremamente importante. Vamos a prestar mucha atención, ya casi vamos a terminar. Tenemos esta oración, ich räume am Morgen mein Zimmer auf. Si te das cuenta, está en colores. En verde está el sujeto, que va en posición 1. En azul está el verbo, que va en posición 2. Esa no cambia nunca dentro de la oración enunciativa. Am Morgen, que es el adverbio de tiempo, va en tercera posición. En este caso, el complemento mein Zimmer va en cuarta posición y la partícula separable del verbo siempre va en última posición. Esa es la estructura de la oración cuando tenemos partículas y verbos separables. Pasa que en alemán la primera y la tercera posición se pueden intercambiar dentro de la oración. ¿Cómo puede ser? Entonces vamos a ver un ejemplo. La misma oración, pero escrita de dos maneras, por decirlo así, al derecho y al revés. Le vamos a dar la vuelta a la oración. El verbo siempre va a ir en segunda posición y la partícula separable del verbo siempre va en última posición. ¿Qué puede cambiar? El sujeto y el adverbio del tiempo. Como vimos aquí, el sujeto va en primera posición y el adverbio de tiempo va en tercera posición. Entonces, la primera y la tercera posición de la oración se pueden intercambiar. ¿Cómo quedaría? Ich räume am Morgen mein Zimmer auf. Así sería la oración cuando iniciamos con el sujeto. Pero también puedo iniciar mi oración con el adverbio de tiempo. Am Morgen räume ich mein Zimmer auf. Aquí le doy la vuelta. Primera posición, sujeto. Ich räume am Morgen mein Zimmer auf. Si le doy la vuelta, empiezo con la tercera posición, con el adverbio de tiempo, pero el verbo siempre va a ir en segunda posición. Am Morgen räume ich mein Zimmer auf. Ahora llegó el momento de nuestro ejercicio. Vas a elegir una de las oraciones de este ejemplo, en este video. Puede ser, por ejemplo, esta. Am Abend sehe ich fern. O la que tú quieras. Puedes darle la vuelta a la oración que tenga adverbio de tiempo. Vas a escribir en los comentarios la oración en el orden en el que aparece aquí en el video y luego le vas a dar la vuelta. Empiezas con el sujeto y cuando le das la vuelta a la oración, empiezas con el adverbio de tiempo. Fíjate que la oración que elijas tenga adverbio de tiempo. Am Morgen, am Abend, am Nachmittag, 11, 7 Uhr. Esos son adverbios de tiempo, momentos del día o también pueden ser horas. Y como segundo ejercicio, estas oraciones, jeden Abend ich 8 Uhr fern sehe. Jeden Montag 10 Uhr der Kurs anfängt. Ich immer nach der Schule aufräume und ab wann der Bus fährt. Estas oraciones están en desorden. Vas a escribirlas en el orden correcto, todas, y vas a elegir dos y le vas a dar la vuelta. Si tienen adverbio de tiempo, empiezas con el adverbio de tiempo o le puedes dar la vuelta si quieres, luego empezando con el sujeto.
Espero que te haya quedado claro. Si tienes dudas, escríbelas también en los comentarios y dale like a este video, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y comparte con todas las personas con las que quieres seguir aprendiendo alemán. Tschüss.